Hola, pues vamos a hacer una sesión más. Vamos a hacer la sesión número 16 aquí en el trabajo. Ok, en el artículo 3 que nos costó bastante trabajo, como en general el libro, unos ejercicios acerca de automorfismos, involuciones e idempotencias. El ejercicio 4 nos pregunta cuándo el endomapeo alfa de números enteros, definido como definido por así, definido por asignándole a cada entero su negativo. Esto es una involución o una idempotencia. ¿Qué era una involución? A ver, una idempotencia era que alfa de x igual a x, ¿no? O una involución alfa cuadrada de x. Vamos al artículo 3. Tan fácil como era el artículo 3. Pues está un poquito lejos, ¿no? Aquí está. Creo que este es el artículo 3. Aquí está. Entonces, ¿cuál es una idempotencia? Ok, entonces una idempotencia es esto, ¿no? Una involución. Sí, estas dos es la identidad. Es decir, alfa de x es igual a x para toda x, ¿no? Bueno, pero en general es una parte, ¿no? Porque, no, sí, eso, ¿no? Bueno, también x de alfa, si es un endomapeo, x de alfa es igual a x, ¿no? Eso también no tiene sentido, ¿verdad? Porque, o sea, este alfa hay que aplicárselo a algo. Pero bueno, entonces esto es una idempotencia cuando, una involución, perdón, ¿cuándo sucede esto? Una idempotencia es cuando solo es uno, ¿no? Eh, Indem, indem, ok, una idempotencia es alfa de x igual a alfa cuadrada de x. Alright, alright.
Estaba por aquí, ¿no? Sesión 18, la sesión 16. Sesión 13. Entonces esto es una involución, no es idempotencia, ¿no? Porque alfa alfa de x alfa de x es igual a alfa de menos x es igual a alfa de x es igual a x. ¿No? Y esto es diferente de alfa de x, que esto es igual a menos x. Entonces es una involución, es una idempotencia. Correcto. Entonces esto es una involución, no una idempotencia. Ah, y sus puntos fijos es el cero, ¿no? Dice, ¿cuáles son sus puntos fijos? Un endomapeo, que es una involución, un endomapeo que compuesto consigo mismo es la identidad. Aquí explica un poco esto que son ciclos de distancia 2 o puntos fijos, ¿no? En una involución. Y que esto es una idempotencia, ¿no? Que tiene ramificaciones que van hacia los puntos fijos, que todos son puntos fijos, excepto por ramificaciones que van hacia los puntos fijos, pero solo con una distancia. Ok. Esto no es una involución, claro, no es una involución porque este seguido de este no te regresa acá, ¿no? El diagrama interno de esta involución. El ejercicio 5 imagino que del mismo, bueno, entonces aquí en la sesión 16 vamos a resolver algunos ejercicios, lo cual me late porque hubo unos ejercicios que no entendí. Espero sucedan esos y no solo los que sí entendí, ¿va? Ejercicio 5 nos pregunta lo mismo, pero acerca del valor absoluto, el mapeo valor absoluto en el mismo conjunto. Ese ya no es una, o sea, el mapeo de valor absoluto es este, ¿no? Alfa de x igual a x valor absoluto, ¿no? Lo cual una idempotencia. No es una involución, pero es una idempotencia, ¿no? Porque alfa de x igual a alfa de x de alfa cuadrada de x, ¿no? O sea, son puntos fijos todos o llegan en un paso a un punto fijo, ¿no? Y aquí dice idempotencia. Correcto. Todas las imágenes son negativas. Ah, bueno, aquí está el dibujo, ¿no? Aquí está el dibujito.
El ejercicio 6 es acerca del enumapeo, del enumapeo de enteros que suma 3. Es decir, esto, ¿no? Este enumapeo. ¿Es una involución o una idempotencia? Ninguna de las dos. Ok. Es un automorfismo. Ok. Y tiene, pero es un automorfismo porque tiene inverso. El ejercicio 7, donde tenemos en el mapeo 5x, este no es un automorfismo en Z, porque inverso no satisface en particular esto, ¿no? Pero no hay un entero en X, no hay un entero X tal que 12 igual a 5x. Es un real, bueno, es un racional. Ok, pero los enteros son parte de los racionales and this not extends to set Q of rational numbers. Ok, donde lo extendemos hacia Q, entonces ahí sí, el número racional. Resolviendo los ejercicios en, en mapeos de grafos. Ok, el ejercicio 11 es acerca de grafos irreflexivos. Recordemos que un grafo irreflexivo es un par de mapeos con el mismo dominio y el mismo codominio, así. El dominio puede ser el dominio puede ser interpretado como el conjunto de flechas del grafo y el codominio puede ser interpretado como el conjunto de puntos. Y los mapeos son interpretados como el source y el target. Es decir, S de X es el punto que es la fuente de la flecha X. ¿Ok? Mientras target de X es el punto target de la misma flecha. Interpretando de esta forma, cada, cada par de mapeos paralelos puede ser dibujado como un grafo de esta forma. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Dado este grafo, podemos reconstruir los conjuntos y los mapeos. Por ejemplo, para el grafo dibujado, X sería X, Y, Z, B, W y P sería P, Q, R, L, M, N, E. Mientras que los mapeos están dados aquí. Observando esta tabla, podemos responder todas las preguntas acerca del grafo. Por ejemplo, ¿hay algún loop? El Z, ¿no? El Z es un loop. Ahora queremos hablar acerca de mapeos de grafos.
es decir, esto. Mm, Entonces un mapeo de esto es un par de mapeos de conjuntos, uno desde las flechas X a las flechas y otro desde los puntos P a los puntos Q. Es decir, esto. Dos mapeos, pero no arbitrarios, ¿no? Ellos deben de satisfacer la condición nombrada para preservar la fuente y preservar el target, o sea, la que preserva estructura, ¿no? Esto, ambas deben de preservar, tanto esta como esta. Estoy de acuerdo. Como siempre, debemos mostrar que si hay dos mapeos que así, entonces el tercero también está ahí, ¿no? Puede ser punto. Y eso lo demostramos en los ejercicios, también recuerdo, ¿no? A ver, ese prima. Estas son las ecuaciones que sabemos que son verdaderas. Ujú. Bueno, esto lo probamos, ¿no? Esto recuerdo claramente que lo probamos. Ok, ahora llegamos a esta parte. Ejercicios 15 y 16 son un poco diferentes. En lugar de grafos irreflexivos, ahora tenemos grafos reflexivos, los cuales tienen una estructura mucho más recta. Recordemos que un grafo reflexivo es lo mismo que un grafo irreflexivo, pero con una estructura adicional dada por el mapeo y que asigna a cada punto una flecha, la cual tiene ese punto como flecha, como fuente o como target, más aún. Y por consiguiente es un loop en ese punto. No, o sea, el mismo punto es el target y el source de la flecha, ¿no? En otras palabras, el mapeo I requiere satisfacer estas, ¿no? Ok, si aquí le ponemos un punto y le enviamos en I a través de acá y luego le sacamos la source de esa flecha, nos va a regresar al mismo punto. Y el target nos va a regresar al mismo punto, ok. Entonces, I es una sección para S y para T. Esto es. O sea, pero eso solo se cumple si.
Pero esto significa que, o sea, como esto es un mapeo, debe de salir todos los puntos, se le debe de asignar una flecha, ¿no? Y si a todos los puntos se le asigna una flecha, significa que todas las flechas son puntos fijos, pues, ¿no? Son, sí, puntos fijos, ¿no? Pero tenemos, bueno, queremos, queremos ver cómo es este F, ¿no? Que preserva la estructura de acá, ¿no? Y nuevamente hay dos mapeos, pero tienen que ser tres ecuaciones, las cuales expresan que F preserva las fuentes, preserva los targets y preserva el loop en cada punto, ¿no? Y el mapeo adicional es este, ¿no? La ecuación adicional es esta. O sea que si primero aplicamos este y luego este, es lo mismo que si primero aplicamos este y luego este. Que un grafo reflexivo entonces son todos los loops, todos los grafos cuyos todos puntos son puntos fijos, ¿no? Digamos así. Lo cual está chido, porque, porque se llama reflexivo, ¿no? Entonces, pues, el ejercicio 15 es acerca de mapeos idempotentes. Obtenemos por componer el source y el target con su sección I. Estos son llamados E0, ¿no? Recordemos que ya lo habíamos visto antes, ¿no? Que si un mapeo es sección de otro mapeo, entonces cuando los invertimos en orden, o sea, el I es sección de S, ¿no? O sea, es decir, S, siguiendo ahí, es igual a la identidad. Entonces invertimos el orden y siguiendo a S, entonces este es idempotente. No, porque cuando hacemos I seguido de S, I seguido de S, estos dos son la identidad, entonces esto es igual a I seguido de S. Lo que demuestra que es una idempotencia, ¿no? Ok. Entonces el mapeo idempotente 0 es con S y el mapeo idempotente 1 es con T. Y había que demostrar que satisfacían estas cosas, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver qué es E0 por E1, es compuesto con E1, ¿no? Pues E0 es I, S, E1 es IT y SI es la identidad, lo cual nos da 1T, ¿no? Esto es igual a E1, ¿no? Y aquí se cumple, ¿no? Pues acá es lo mismo, ¿no? Pero queda al revés justamente, ¿no? Es decir, IT y S
Esta es otra vez la identidad. Entonces nos queda ahí S, que es igual a S. Alright. Muy bien, muy bien. Ahora, sumando a estas ecuaciones que dicen que son idempotentes, podemos resumir las cuatro ecuaciones diciendo que, a ver, estas dos y la otra con E1, ¿no? Las que dicen que son idempotentes, ¿no? Para que, ok. Podemos resumirlo como, ok, así. EI siguiendo a EJ es igual a EJ, ¿no? Porque cuando I es igual a J es idempotente si se cumple, y cuando son diferentes son estas ecuaciones que también lo cumplen, ¿no? Cuando I no es diferente de J. Ok. Con IJ 0 o 1. El ejercicio 16 es probar que para especificar un mapeo en un grafo reflexivo es suficiente dar el mapeo es decir, que para lo que queremos probar es que para un grafo reflexivo, es decir, donde todos sus puntos son puntos fijos, es suficiente dar el mapeo de las flechas. Solo este, pues, este no es necesario darlo. Porque una vez que das el mapeo de las flechas, le aplicas S de T y ya te da el punto, no, no importa. O sea, porque el mapeo de flechas, pero también el mapeo de puntos, ¿no? Porque todos son puntos fijos. A ver, supongamos que tenemos el mapeo, el grafo reflexivo, el mapeo del grafo reflexivo, ¿no? El mapeo del grafo reflexivo. Entonces, en particular, S' siguiendo a J igual a identidad del Q. Claro, porque es reflexivo. Y J siguiendo a F de D. Ok. Eso lo tiene que cumplir, ¿no? Ok, pues aplicamos S' por este lado. O sea, queremos determinar el F de D, ¿no? Y es aplicándole el S' por este lado, ¿no? Se te queda tu solo F de D y aquí se te queda S', F, A, I. Ok.
Esto prueba si f de D está determinado por f de A, ¿no? En un grafo reflexivo. Esto muestra que en el nivel de los puntos f puede ser evaluada por solo conociendo f en el nivel de las flechas. Pero también al revés, ¿no? Si solo conocemos f en el nivel de los puntos, queremos saber nuestro fa. Ah, no es cierto. Ok, no. Es decir, aquí le aplicó la S prima, ¿no? Pero perfectamente, en lugar de haber agarrado la S prima, puede haberle puesto la T prima, ¿no? Y hubiese sido exactamente lo mismo. Es decir, si aquí le aplicas la T prima por este lado y por este lado, esto sigue siendo la identidad y te queda F de igual a esto. Uno puede ir con el mismo espíritu a mostrar que dentro de la categoría de grafos reflexivos, un punto del grafo G, es decir, el singleton desde el objeto final corresponde al loop preferido, no un loop arbitrario en el caso de los mapas, de los grafos irreflexivos. A ver.
Es decir, a ver un punto aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A este, a este punto, cuando elegimos un punto aquí, le corresponde un loop, claro, porque tenemos el J que determina un target y determina un source, ¿no? Y aquí también, ¿no? Cuando elegimos un punto, le determina un loop. Ok, estoy de acuerdo. Si los agarramos aquí abajo en los puntos, ¿no? En las flechas, no necesariamente porque esas flechas, bueno, también, ¿no? Porque les aplicamos el source y el tag en la source que se lo podemos aplicar. Y también me determina el loop, ¿no? Porque a donde me llega le aplicamos J, ya me determina el mismo loop, ¿no? Esto es la distinción entre puntos. Ah, es que aquí le llama puntos y dots, ¿no? O sea, puntos así y puntos de los otros. Dots and points, ¿no? O sea, porque un punto, o sea, los dots son aquí, ¿no? Pero pueden ser puntos en Y. Y lo que te estoy diciendo es que cuando eliges un punto aquí es lo mismo que elegir un dot, ¿no? Cuando eliges un point es lo mismo que elegir un dot en Q, ¿no? Pues sí. Y cuando trabajamos en la categoría de grafos reflexivos, una, una, un, un diagrama interno un poco diferente es frecuentemente usado. Solo los loops no preferidos son dibujados. Referidos. Refer- refer- Es decir, como, o sea, es que aquí tengo una complicación con los grafos reflexivos, ¿no? Porque según yo en un grafo reflexivo todos son, a ver, por ejemplo, CAP, a ver, vamos a hacer el dibujo, ¿no? Aquí tenemos punto, 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 punto. Olvidémonos de esto, ¿no? Solo este XP, ¿no? Entonces sabemos que cuando le apliquemos a este punto, por ejemplo, vamos a llamarle P minúscula, O minúscula y todos, ¿no? Entonces cuando le apliquemos a este P el I y luego le apliquemos el S y le apliquemos el T, entonces nos va a regresar al mismo punto S y T, ¿no? Entonces van a ser estos. Ah, claro, pero puede ser que también exista este, ¿no? Por ejemplo, que también exista este y este. Pero todos tienen que tener estos. Todos tienen que ser puntos fijos y luego entre ellos también puede haber flechas, ¿ok? ¿No? Pero el I es este. El I es el que a este punto le asigna esta flecha, no esta. A este punto le asigna esta flecha. Ok.
Entonces a veces no se dibujan esas flechitas que son puntos fijos porque si se dice que son reflexivos se asume que existen ya esas cosas, ¿no? Y en cambio solo se dibuja las demás flechas, ¿no? Que no van implícitas en el hecho de que sea reflexivo. Una propiedad crucial de la categoría de grafos reflexivos es que el mapeo que va de G a H puede ser hecho como una flecha en G degenerada en un punto de H. Muy bien, pero saltamos, no me importa, ¿no? Ok, ejercicio 1. Para un objeto G de la categoría C, esta categoría que era C, este será para cualquier categoría, ¿no? Sí. Para un objeto G de cualquier categoría, la categoría C dividido entre G, que es como si le quitamos el G, pues, a toda la categoría le quitamos el G, tiene objetos de C, o sea, esta categoría tiene objetos de C, sí, obviamente, C, equipados con el C sorting, con el mapeo S que acomoda G. O sea, te acomoda tu G, te, o sea, acomoda, te los nombra, te los clasifica, te clasifica los elementos de G en función de X, ¿no? Y este F lo que dice que también lo puedes acomodar con el X', ¿no? Porque, por ejemplo, en la sesión 12, en el ejercicio 3, regresemos. Bueno, vamos a ver qué nos pide que nos fijemos primero. En el ejercicio 3, una categoría kinship. Kinship, ¿qué significa kinship? Parentesco. En el ejemplo 3, una categoría modelando las relaciones de parentesco fue considerada como C-G, donde el objeto C era el C con los de grafos, esto, ¿no? Justamente. Esto. No, esto no. Esta, no, esta no. Tampoco. Esta mierda. Bueno, esta tampoco. Esta mierda, ¿no? Ese es el S con dos endomapeos, pues. O sea, dibujado de forma diferente, ¿no? Porque, o sea, yo tengo un conjunto. Sí, bueno, X. Donde el objeto de C es pensado como el conjunto
mames, güey. X. Ah, bueno, estábamos entonces que se hizo con el C de un conjunto con dos endomapeos. Y es el conjunto de todas las personas equipadas con un padre y una madre, ¿no? Como endomapeos. Y G era el objeto de géneros. Por otro lado, el ejercicio 17 del artículo 3. Por otro lado, el ejercicio 17 del artículo 3. Ah, no, una otra descripción fue dada en términos de dos conjuntos y cuatro mapeos estructurales. ¿Explica en qué sentido? Estas dos descripciones dan la misma categoría. Ok, entonces sería el ejercicio 3 de la sesión 12. Ahora deja apuntarlo por aquí. 3, sesión 12, ejercicio 3. Y del artículo 3, el ejercicio 17. Ok, vamos a buscarlos. Bueno, más fácil por acá, ¿no? Sesión 15, no, pues todavía mucho más atrás. Por aquí. Sesión 12, ¿no? Sesión 12, ejercicio 3. Ok, era dos endomapeos, ¿no? De madre y padre. De toda la gente. Y G era esto, ¿no? Ok. Ok, justo lo que acabamos de leer hace rato. Y ahora en el artículo 3. El artículo 3 está después de la sesión 10 antes de la 11, está por acá. Aquí está el artículo 3. Ejercicio 17. Aquí está. Considera una estructura involucrando dos conjuntos y cuatro mapeos como se muestra aquí. Y en el ejercicio 12 teníamos este, ¿no? P de todas las categorías. Por un lado teníamos la madre, P de todas las personas, ¿no? El conjunto de todas las personas. Y por el otro lado teníamos al father, ¿no? Al padre. Y esto lo veíamos, esto lo podemos eh, proyectar a G, al género de cada persona. Y nos dice que esto es igual a esto. Pues sí. O sea, M y F, o sea, sí, ¿no? O sea, P igual a M unión
Ay, esas son iguales, son unión. M unión F. Así. P igual a M unión F, ¿no? Entonces el mapeo F es la unión de, de phi y de phi, donde estamos buscando el padre, ¿no? Entonces, no, este sería como la unión de todos estos mapeos. O sea, F lo podemos definir como phi si X está, si X está en M, si X es male, y como phi prima, si X está en female, en mujeres, ¿no? Entonces esto no sería la F, ¿no? Aquí la ponemos la F, ¿no? Y lo mismo para la mu, sería la M de mother. CF de father y M de mother. Ah, pero además esta G nos lo separa, ¿no? En géneros. Es justamente esto. Es decir, una vez que tenemos el padre, podemos decir, a ver, es este diagramita de acá, ¿no? Es este diagramita de acá, ¿no? O sea, cuando proyectamos la estructura de P en G, si se fijan, es exactamente el mismo. Es la misma que la que teníamos, ¿no? O sea, este de aquí es como estaba el mu, ¿no? O mu prima, ¿no? Y este era el mu. Y este era el phi, no, este era el phi y este era el phi prima, ¿no? Ujú. Pero aquí el female era el conjunto de todos los, ¿no? O sea, el F, ¿cómo era? El M de male, perdón, primero el F de female, todo el conjunto lo enviábamos aquí, porque es una mujer. Para cualquier persona que sea mujer, pues lo enviamos a la separación de género como mujer. Y al mail lo enviamos aquí. Y entonces la estructura se queda aquí guardada de quién es el padre y la madre. Bueno, ya sé. Solo dice que lo expliquemos, no dice que saquemos los mapeos F que van de uno al otro. Y acabamos con la sesión 16. Muy bien, me agradó. La sesión 16, nos vemos la próxima sesión que será la 17. Llevamos casi la mitad, cada uno son 35 sesiones, casi la mitad. Alright.